Si hay un sonido que identifica a las grandes ciudades de hoy, este sin duda es el ruido de las bocinas y de los vehículos atrapados en semáforos y atascos interminables. Y esta también, por mucho que se haya impulsado la movilidad sostenible en bici o patinete, y el uso del transporte público es una asignatura pendiente en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras de las que quizá le queden por aprobar a su actual regidor, que ya está en rampa de salida en su carrera electoral hacia el Cabildo de Gran Canaria, donde, por cierto, también tendrá que abordar algunos de estos problemas si consigue gobernar. Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Le frustra que a pesar de todo lo que se ha impulsado la movilidad sostenible en los últimos años, siga habiendo atascos insoportables a veces en la ciudad? No me frustra en el sentido de que el camino se mide con datos y obviamente cualquier sociedad que quiere prosperar y que crece económicamente, que no está sumida en una crisis. Nosotros cuando llegamos al gobierno estábamos sumidos en una crisis, después ha venido otra que es la que estamos ahora saliendo producto del COVID. Pues normalmente cuando hay unas crisis, pues la movilidad desciende y no hay atasco, pero tampoco hay empleo, tampoco hay actividad económica, tampoco hay sueldos y recursos para llevar a casa, ¿no? Cuando ocurre lo contrario, hay problemas de movilidad que tienen que preverse y planificarse. Nosotros hemos hecho un trabajo, creo que casi inédito en el conjunto de Canarias para hacer un proyecto de movilidad urbana sostenible que es complejo porque es cambiar la mentalidad de la gente y esto tiene un choque inicial que la gente no comprende y que hay que formar, educar, hay que convencer. Pero bueno, lo hicimos el primer mandato, la gente lo ratificó dándonos mucho más apoyo electoral y está basado fundamentalmente en las peatonalizaciones, el no colocar al vehículo privado como el elemento fundamental del tráfico, porque eso en todos los sitios del mundo donde se ha hecho, y aquí en Canarias también, pues aboca al colapso. Y esas peatonalizaciones, la priorización después de no solo del peatón, sino de la bici, del peatinete, de los vehículos de movilidad personal, después del transporte público, pues han generado que en la ciudad que nosotros vimos cuando llegamos al gobierno hubiera casi un 80% de utilización del vehículo privado frente al público, hoy es un 49%. O sea, hoy el transporte público y la movilidad sostenible en bicicleta o andando ya es el 51% de la movilidad de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad es una parte dentro de toda una isla, evidentemente, y las grandes retenciones se siguen produciendo. ¿Dónde? Casualmente en las grandes vías de conexión, las grandes autopistas que generan ese tráfico masivo, pero donde hemos peatonalizado, donde hemos retirado coches, en los barrios donde hemos suavizado el tráfico, ahí no ha habido problemas de congestión, no ha habido problemas de tráfico, no hay atascos en estos momentos puntuales, ¿no? Es verdad que la ciudad no tiene nada que ver con la que era hace 20 años, ni siquiera tampoco hace 40, cuando la avenida Marítima se completó con los tramos famosos 6 y 7, los que llegan precisamente desde Torre Las Palmas al puerto. Luego la circunvalación hace 20 años también cambió aquellos atascos interminables, sobre todo en la zona del Escalectri del teatro. No tiene nada que ver, todo eso ha cambiado, pero sigue habiendo atascos porque la sensación que hay siempre con el tráfico es que nunca termina de solucionarse, porque evidentemente hay esos otros problemas, ¿no?, a lo que usted estaba aludiendo. Por eso le pregunto por dos soluciones que no están por llegar, que se teorizan, que se pintan sobre papel en forma de borradores, de propuestas, de proyectos. Algunas incluso ha llegado un poquito más allá. Le hablo de Torre Las Palmas y de Belén María, precisamente el tramo que ocupan esos tramos 6 y 7 de la avenida Marítima. ¿Qué es lo que ha pasado para que todavía no se haya empezado la solución de Belén María, y qué ha pasado para que ni siquiera se haya proyectado cómo sería la resolución de Torre Las Palmas? Bueno, ambas vías son de titularidad autonómica y de mantenimiento del Cabildo, pero evidentemente nosotros somos partícipes en la medida que tenemos que ser consultados, somos el ayuntamiento y tenemos mucho que decir, y así lo hemos hecho. Llevamos haciendo trabajo primero en el ámbito político, pero hoy en el ámbito técnico sobre esos puntos que ustedes dicen. En realidad, el mayor problema de congestión se produce por el trenzado de Torre Las Palmas, trenzado de la avenida Marítima, o una vía de alta ocupación y de tráfico en las horas punta de salida. Fundamentalmente el viernes al mediodía es cuando más se produce esa retención, que afecta a Belén María. Belén María sí tiene un proyecto. Es verdad que es la solución a una rotonda donde se da es el límite superior de ese embotellamiento que se produce por el entrecruzado de Torre Las Palmas.
y que produce la salida del puerto, la salida del Cebadal y la salida de la isleta. Viene a solucionar ese problema. Ese proyecto se licitó como proyecto y en breve el gobierno de Canarias dice que está a punto de licitar la obra y por tanto espero que en los próximos meses empiece a ejecutarse. La otra es un proyecto que yo llegué a conocer de hace muchos años, el de Torre Las Palmas, que lo que pretende es acabar con todos los semáforos en el entorno de Torre Las Palmas, tanto en dirección norte como en dirección sur, hacia el interior del túnel o salida de él. Y para que se haga una idea, no es hacer una Escalectri, lo que pasa es una Escalectri sin elevación, es decir, es subterráneo, lo cual lo hace más complejo también. ¿Qué problemas tiene inicialmente ese proyecto? Pues el primero, que invade la playa de las Alcarabaneras, se come un trozo de la playa. ¿La gente está dispuesta a asumir ese elemento? Discutible, como mínimo hay que debatirlo. Segunda cuestión, mi impresión, que lo que he hablado con los técnicos cuando he visto esos proyectos, es que las soluciones de peatonalización, de acceso peatonal, incluso de las viviendas a la playa y de acceso, no son los que no se resuelvan, sino que se empeoran con respecto a lo actual. Y si eso es caminar hacia atrás, es decir, si lo que pretendemos que haya accesibilidad, sobre todo en una zona, yo creo que puede tener unas soluciones mucho más blandas y en ese entorno, pues lo que hacemos es un entorno de entrelazados de autopistas en medio de la ciudad, pues eso lo hace más complejo. Y tercero, no es ninguna tontería, la obra en sí de ese calibre paralizaría todo. Si nos parece ahora que hay retenciones, imagínense bloqueando por completo todo ese entorno, porque es una obra difícil de hacer sin cortar las comunicaciones cuando se está realizando. Todo eso está en evaluación y bueno, veremos qué efecto realmente tiene, porque se están haciendo actuaciones en otros lugares de la ciudad que afectarán y yo espero que en el futuro mejoren el entorno. En cualquier caso, el Istmo de Santa Catalina es un elemento geográfico de la ciudad, ese estrechamiento no lo vamos a impedir, a salvo catástrofe urbanística, que espero que no ocurra nunca, y seguirá existiendo. O sea, la isleta está ahí, hay un estrechamiento que es un istmo que nos une al resto de la isla. El tráfico rodado masivo tendrá que en algún momento limitarse. Y en el futuro, la apuesta por el transporte público como primera prioridad, aparte del peatonal y demás, y otras formas de movilidad sin lugar a dudas, pero del rodado, el motorizado, debe ser el público como prioridad y después el privado para sobre todo residentes, etcétera, serán las vías de actuación. Como lo vamos a hacer ya en Alcarabaneras o en Guanarteme, como nos obliga Europa ya a restringir, excepto para residentes y trabajadores, los accesos a zonas de la ciudad. Nosotros no tenemos una almendra central como lo tiene Madrid o Barcelona, porque somos una ciudad lineal con distintos focos, pero vamos a tener lo que se llaman zonas de bajas emisiones, ya las tenemos porque hoy tenemos a Messi López, Triana, Vegueta, ya hemos creado zonas de bajas emisiones de facto con respecto a lo que dice la norma, pero con las especificaciones que nos plantea Europa, con restricciones del acceso al vehículo privado, es lo que está por llegar. Decía antes que, bueno, que depende de otras administraciones, evidentemente el ayuntamiento también, pero efectivamente las carreteras son propiedad de la comunidad autónoma, los mantenimientos son del cabildo, hay carreteras que son del cabildo que están dentro de la ciudad, pero ya el colmo es que los semáforos también son una competencia del cabildo. De hecho, se asumió en un momento dado, no recuerdo ahora exactamente cuánto, pero por lo menos hace más de un año, el Cabildo de Gran Canaria asumió la gestión de los semáforos de Torre Las Palmas, precisamente a lo que se estaba usted refiriendo. Bueno, eso tiene... hay una queja vecinal en general o hay un debate, digamos, en la ciudad sobre esta cuestión del tema de la gestión de los semáforos. Hay quien se queja de que son las colas interminables muchas veces porque la frecuencia no está, digamos, compensada, pero es que también le ocurre a los peatones. Los peatones pasan literalmente corriendo ese tramo de Julio Luengo, que son las dos vías que salen de la boca del túnel en dirección a Torre de las Palmas y las otras dos que entran, literalmente corriendo para poder salvar y muchas veces en rojo con el consiguiente peligro. Esto está ocurriendo y ocurre todos los días. Cuidado, primero una cuestión que debemos aclarar para que la gente no se líe. Yo entiendo que esto es complicado, la gente no tiene por qué saberlo, que es el elemento de competencia. Efectivamente, aunque esto es una gran ciudad, tiene grandes vías que atraviesan la trama urbana y que no son competencia municipal. Los semáforos, la mayoría son del ayuntamiento, pero los que están en vías interurbanas como esta son mantenidos por el cabildo, aunque sean las vías de titularidad autonómica. Puede parecer un galimatías, ¿no? Tanto es así que incluso con el tema de las multas, nosotros tuvimos que hacer un mapa porque no existía para determinar dónde opera la Guardia Civil
y dónde opera la policía municipal, porque ya la gente es muy lista y había picaresca en la que el señor que se saltaba una norma de tráfico decía, usted no me puede multar, porque le paraban una rotonda de la circunvalación un policía municipal, porque decía, esto es zona guardia civil, usted no me puede multar. Y llegó a haber recursos incluso sobre esto. Bien, estas cosas pasan, tenemos que coordinar con las administraciones y ceder competencias. Yo creo que cada vez la administración local tiene que asumir este tipo de gestiones. Además de hacerlo de forma inteligente, hoy debemos caminar, ya lo vamos a hacer porque vamos a encargar una de las licitaciones que vienen además con la Metro Guagua, pero que vamos a extender a toda la ciudad, es el control semafórico inteligente, no solo para que se abran los semáforos de forma automática cuando pase el transporte público, sino para que podamos controlarlo de forma homogénea y podamos manejar los flujos. De tal manera que cuando hay una concentración de vehículos importantes se abran los semáforos y puedan aligerarse sin tener que mandar un policía o un agente de movilidad, o cuando hay concentración de peatones lo podamos hacer absolutamente de la misma manera. Y después hay soluciones igual sencillas. Esto por un artículo que ha salido de unas conversaciones que se ha hecho con algunos policías que han dicho que efectivamente, por ejemplo, ahí podríamos quitar ese paso de peatones y hacer que la gente hiciera un giro por encima por la plazoleta que existe. Que es otra posibilidad que hay para cruzar. La gente no tendría que esperar a un semáforo. Es verdad que tiene que caminar 30 metros más arriba para poder bajar si quiere seguir recto o sigue por las caravaneras. Y los vehículos no tienen un ciclo más de paso porque tienen que esperar al paso de los peatones. Es decir, y aparte se mejora la seguridad, por no hacer un paso de peatones en una zona de vía rápida, aunque ahí se frenen, ¿no? Bueno, estas son pequeñas soluciones que siempre se van planteando y cuando hay dos administraciones las competentes todo se hace mucho más complejo, sin lugar a dudas. Pero bueno, los vecinos en eso no tienen por qué, ni los ciudadanos que visitan la ciudad tienen que estar pendientes de quién es el competente. Tenemos que buscar soluciones sin duda y las seguimos buscando. La del túnel fue una. Nosotros no podíamos tocar, o sea, nosotros nos encargamos del túnel, pero es que el túnel era una competencia de una carretera autonómica. Era absurdo que la Gran Canaria 2 en un trozo dependiera de un municipio, cuando era una vía rápida. Y el mantenimiento de túneles los tiene la carretera. Nosotros no tenemos capacidad para ello. Pues lo solventamos y ya, bueno, eso fue hace ya 7 años. Se trasladó al competente, el que lleva el mantenimiento de todos los túneles de todas las grandes carreteras. Y se hizo, en aquel momento era Ángel Víctor Torres, yo estaba alcalde ya, Ángel Víctor Torres era el consejero de Obras Públicas y se hizo una primera rehabilitación que ha sido hace muy breve, de todo el túnel que es uno de los más antiguos ya, aunque para los que ya tenemos algunas ganas, pues recordemos cuándo se hizo, pero ya es uno de los más antiguos urbanos, sin lugar a duda, de la ciudad de toda Canarias, ¿no? Este ya tiene un mantenimiento, una mejora de seguridad, a pesar de que tiene una estructura bastante obsoleta en ese ámbito. Bueno, son elementos de competencias, pero no tiene que ser óbice para buscar soluciones, sin duda. Bueno, nos acercamos a las 10 menos cuarto de la mañana. Estamos con Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, candidato del PSOE al Cabildo. Han mencionado la Metro Guagua. Es verdad que es una obra importante, está claro. También depende de otras administraciones en algunos de los tramos. Pero sí es verdad que se iba a terminar en 2021, ya tenemos ya un retraso importante que va a superar el año ampliamente. La gente empieza a creer que es una obra interminable. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es una obra que no ha parado y que desde que llegamos estaba parada de facto porque estaba puesta en las ideas, en los papeles, pero no se había ni siquiera proyectado. Cuando llegamos nosotros lo que hicimos es proyectarla y buscar recursos que no existían para poderla financiar. Recursos que no hemos pagado desde las arcas municipales, sino que nos los han pagado otras administraciones, el Estado, Europa, Cabildo, Gobierno de Canarias. Y ha significado obras tan importantes como toda la reconversión del cono sur a través de la carrera Felipe, las conexiones verticales que se están construyendo en este momento, como los ascensores de conexión con la zona hospitalaria, toda la conexión de mejora, no solo de parking, asfaltados y accesos peatonales y mejora de la circulación en la calle Alicante, lo que hemos hecho en Venegas, Luis Doreste Silva, Emilio Ley, Juan 23, Paseo Madrid, arbolando con más de 100 árboles nuevos, palmeras, todas esas zonas y mejorando todas las aceras que estaban totalmente degradadas porque eran hace 50 años cuando se creó la avenida marítima y se creó todo Luis Doreste Silva y demás, y su segunda fase en los años 90, no se habían cambiado las aceras, estaban todas bien degradadas, ahora hay árboles, hay palmeras, hay entornos agradables. Mesa y López, la Plaza de España, hemos peatonalizado zonas enteras. En el Messi López hemos puesto 50 árboles nuevos. La Plaza de España ahora no solo es una plaza, es casi un parque, cuando antes era una rotonda. Estamos en las obras inmensas de la estación subterránea del Parque Santa Catalina y estamos aprovechando para mejorar el arbolado, mejorar las zonas infantiles del Parque Santa Catalina.
en definitiva, todos los tramos están en obras o en construcción, solo uno falta el convenio con el gobierno de Canarias que estamos esperando por el tema de lo que ha pasado con Costa. Área Costa pertenece a Canarias, aunque esta competencia seguirá siendo controlada por el Estado, para que se haga la último tramo. Pero todas esas mejoras de la ciudad ya las estamos viviendo. ¿Y cuándo estará? Bueno, las previsiones que nos dicen los técnicos es que a finales de 2024 pueda estar circulando. Ya se están haciendo las revisiones para ver qué vehículos se van a utilizar. La idea es que sean eléctricos, ya se están mirando en varias fábricas de Europa, porque son de 3 vagones y que puedan venir con esa tecnología, cuál es el sistema de alimentación, estamos ya en esos detalles. Las paradas de huevo ya se han diseñado, están preparadas para aceptar cualquier tipo de conexión eléctrica, o si hubiera que implementarla tanto en las paradas como en principio fin de las estaciones. Todos estamos en esos detalles en este momento. Y el único tramo grande de obra que en realidad queda es el de la Avenida Marítima, que en cualquier caso no impedirá que se ponga en marcha el sistema, porque estamos hablando de la ampliación de la Avenida Marítima, nuevas zonas ajardinadas, de paseo, que se van a ganar, y que eso es una obra inmensa también, y de transformación urbana, ¿no? Si usted llega a gobernar en el Cabildo de Gran Canaria, no sé si en la presidencia o en el próximo gobierno insular, creo que será lo de menos. ¿Usted qué cosas cambiaría de la gestión del Cabildo hacia la capital Gran Canaria? Se lo digo porque como tiene esa experiencia, y sí, seguro que usted ha pensado, bueno, si yo estuviera ahí, yo no haría esto, o esto lo haría de esta otra manera, ¿no? No se trata de tampoco hacer una crítica, sino simplemente de cuestiones que tienen que ver con la gestión. No, bueno, el problema histórico de la relación entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, independientemente de que fueran incluso el mismo color político los gobernantes del mismo, es la coordinación. El haber pensado históricamente, cosa que no pasa en el resto de las islas, que el Cabildo de Gran Canaria es un poco la institución de las zonas más rurales, y en cambio en el resto de las islas es la gran institución insular y planificadora, hace que, como nosotros tenemos un peso, la administración local, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, importante, presupuestario, casi tan grande como el del propio Cabildo, parece que nosotros llevamos una gestión y el resto de la isla se gestiona por otra. Al final no es así. Esta isla es una isla con unas peculiaridades muy especiales, distintas de las otras. La mayoría de la población está en la zona norte de la isla. Eso es una pequeña desventaja demográfica, pero una ventaja para otros aspectos, como por ejemplo la movilidad, si se mira desde el punto de vista de la movilidad sostenible, de la gestión de los recursos naturales, porque el 42% de la isla está protegida y podemos seguir protegiéndola porque no hay una población ni un turismo que la atosigue, y por tanto esas ventajas se tienen que analizar. ¿Qué relación tiene que tener el Cabildo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? De absoluta colaboración. Yo he intentado que eso se produjera en los últimos 8 años y creo que en parte lo he conseguido, haciendo algo que otras veces no ha ocurrido, que es evitar confrontación con la institución. Eso lo he intentado con todas las administraciones porque mi estilo es ese, a no ser que haya un choque directo. Cuando ha habido una discrepancia que ha saltado a los medios de comunicación, yo lo que he hecho es esperar a que la realidad se hiciera camino al andar. Pasó con la Avenida Marítima, que se está resolviendo. ¿Se acuerdan cuando dijeron que era competencia nuestra? Y ahí está la obra, hecha por el gobierno de Canarias, por cierto. O con Almatriche. Me estuvieron diciendo un montón de tiempo que Almatriche era nuestra. En septiembre hemos firmado el traspaso de la carretera y ya estamos preparando las obras y el proyecto para mejorar Almatriche y convertirlo en un bulevar, en una calle de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, excepto esos momentos de discrepancia que yo siempre he llevado al elemento de la discusión técnica y a esperar que el tiempo me diera la razón, como ha pasado, el resto ha sido una relación, yo creo que fructífera. Y creo que lo que tiene que continuar el Cabildo de Gran Canaria no puede inhibirse de la capital. Tiene que tener una visión de conjunto, donde la capital es un elemento indisociable de toda la realidad que pasa en la isla, hasta el 45% de toda la población en el municipio capitalino, y eso afecta al resto de los municipios, para bien y para mal. Tenemos que aprovechar lo que afecta para bien. Por tanto, ese eje de población que está en la zona este y las conexiones con la zona norte, pues tendrán que evaluarse siempre en virtud también de tener un elemento que es indisociable, que es la capital, y esa relación siempre se tendrá que dar. Y yo, si llego a la presidencia, es mi objetivo llegar a ser presidente del Cabildo de Gran Canaria, seré un colaborador, espero que de la alcaldesa Carolina Darias, para tener una capital que sea puntera y aprovechar todas las sinergias urbanas que tiene Las Palmas de Gran Canaria,
y poder hacer que el resto de la isla se beneficie de eso. Y a la inversa, que el capital Gran Canaria se beneficie del crecimiento de la isla de Gran Canaria, ¿no? Dice Antonio Morales, que es el presidente actual del Cabildo de Gran Canaria, que el objetivo del próximo mandato dentro del Cabildo debe ser conseguir la financiación para el tren al sur. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Cree que llega a esa oportunidad de impulsar definitivamente el proyecto del tren y es algo así como ahora o nunca? Bueno, es que yo creo que indispensable. Es decir, en la estructura de movilidad de la isla de Gran Canaria, se acaba de aprobar el PIO, donde hay una apuesta muy importante por nuevas carreteras. Seguimos generando una presión importante en el asfalto, como si las carreteras no costaran dinero, ni costara mantenerlas. Tenemos en el subconsciente la mentalidad de que las carreteras y las autopistas no cuestan dinero. Nadie pregunta lo que cuesta una carretera, nadie pregunta cuánto cuesta mantenerla. Son millones y millones de euros de presupuesto, en este caso del Cabildo, que las tiene que mantener, y sin embargo no hacemos una apuesta por recursos que muchas veces cuestan lo mismo o incluso menos en algunas ocasiones, como el transporte público colectivo de alta ocupación, en este caso el del tren. Para mí es una prioridad que deberá tener este Cabildo sin lugar a dudas. Creo que estamos hablando de un proyecto que tiene muchos años ya, que recuerden que con José Miguel Pérez se pone el modelo, se crea la sociedad de ferrocarriles anexada a la Autoridad del Transporte, y en aquel momento se empiezan a hacer los proyectos. Todavía no se ha movido ni un papel, todavía no se ha expropiado de un terreno, porque ahí habrá que expropiar y es un proceso largo. Y ahora estamos buscando la financiación. Yo creo que la financiación tenía que haberse empezado a buscar hace ya 10 años, 15 años, cuando se plantea el proyecto. Bien, no podemos mirar para atrás, no me gusta poner el retrovisor. Efectivamente, el tren va a ser una base importante. Fíjese, ha hablado usted de la capital. Pues en la capital el tren significa tener un metro de facto en la ciudad. Todo el trayecto del tren por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es subterráneo, con estaciones. Yo he visto los proyectos, ya se nos han pasado parte del Cabildo para hacer alegaciones, hemos alegado muchas porque tenían errores importantes para que los corrigieran, y va a ser un metro de facto, que se va a compatibilizar perfectamente con nuestro sistema de transporte de Metro Guagua, que va muchísimo más avanzado. Usted lo acaba de decir hace un momentito, el 45% de la población de la isla de Gran Canaria está en Las Palmas de Gran Canaria. Esto tiene una importancia tremenda en lo que tiene que ver también con el voto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria muchas veces mueve lo que va a pasar después en toda la representación política en el Cabildo y también en el Parlamento de Canarias, las cuotas que corresponden. Hace poquito salió una encuesta de Electomanía que publicó el diario digital Atlántico hoy.com. Es verdad que usted no va a estar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero sí es trascendental, decía, ese voto en la capital para que usted pueda tener un buen resultado en el Cabildo. Ese sondeo daba a Carolina Darias una ligera ventaja sobre el Partido Popular. ¿Qué observancia hace de la trascendencia de ese voto en la capital Gran Canaria para que usted, por ejemplo, pues pueda tener ese impulso para formar parte de un hipotético gobierno insular? Bueno, esa encuesta, que es la segunda ya que publica ese medio de comunicación, no da una ligera, da una subida, curiosamente, a pesar de los 8 años de también gobierno. Del Partido Popular. Le da una subida mayor al Partido Popular, que se come literalmente a Ciudadanos y recupera gran parte de su voto en uno de los que era, por no decir, el bastión del Partido Popular histórico en Canarias, que era el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Pero sigue siendo una diferencia de 11-9 y además dando una perspectiva de que lo que es lo más importante, el bloque progresista tendría una mayoría de 17 y 18 concejales en el ayuntamiento, pero una mayoría mega absoluta. Pero bueno, eso es un elemento del día de hoy, que lo que sí nos dice es que se consolida algo que hemos trabajado, ya lo hablo ya como responsable de mi partido también, sociológico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llegamos se consideraba que nosotros no estábamos capacitados para gobernar, esa era la sensación sociológica que existía, que aquí los gobiernos serios eran los del Partido Popular, los que saben manejar las cuentas, los que saben manejar una institución. Nosotros demostramos que podemos dar estabilidad, somos el gobierno más estable de la historia de este ayuntamiento, y estoy comparándome con gobiernos con mayoría absoluta, donde se cesaban a concejales, había crisis interna y demás. Es el gobierno más estable de la historia de esta ciudad. Hemos sabido buscar recursos como nunca, hemos invertido como nunca, nunca ha habido tanta inversión y tanta gente trabajando al mismo tiempo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 200.000 personas de alta la seguridad social, y eso ha demostrado que tenemos un respaldo sociológico que avala esto y se ha consolidado. Y ahora lo vemos como una normalidad, pero que seamos la fuerza
a batir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria llamativo, y seguimos manteniendo, incluso subiendo ligeramente con respecto a los anteriores datos, a pesar de lo que pasa con la ola nacional. O sea, ya no hay olas nacionales de bajada o subida que afecten a nuestro 30 y pico por ciento de porcentaje, cuando se está hablando del 25% a nivel nacional. Solo estamos 7 puntos por encima de lo que llaman las olas. Por tanto, es producto del trabajo local, lo que hemos hecho. Y ahora lo dije en el comité regional del sábado, hice el símil futbolístico, ¿no? De que al final, aunque ganes el triplete de una temporada, tu obligación es buscar los mejores fichajes para la siguiente, porque si no terminan comiéndote la tostada. Y tenemos el mejor fichaje, sin lugar a dudas, que ha salido de la cantera, que es Carolina Darias. Sí, precisamente por eso le iba a preguntar, porque usted es secretario general de la agrupación local de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual usted va a tener participación activa en la conformación, usted y su equipo, evidentemente, en la conformación de esa lista de Carolina Darias. ¿Va a haber alguna exigencia especial, alguna línea roja? Ya están hablando de cómo se va a componer esa lista de Las Palmas de Gran Canaria. También la de Gran Canaria, que tendrá que usted defenderla con Sebastián Franquis, que es el secretario general. Mañana, por cierto, viene Sebastián Franquis a la entrevista. Pues yo voy a hacer exactamente lo que hizo Sebastián Franquis conmigo cuando las dos veces que, bueno, una vez era secretario general, con la otra fue con Miguel Ángel Pérez del Pino, y que yo no tuve ningún problema a la hora del planteamiento que puse encima de la mesa al principio. Cuando yo era candidato no era responsable del partido, y era, tenemos que gobernar con los mejores candidatos. Es verdad que la gente mira al cabeza, pero después tú te presentas con una lista en las locales, y a diferencia del gobierno nacional o el gobierno de Canarias, donde uno se presenta con una lista de diputados y después hace el gobierno con quien quiera, como si ni siquiera es del partido, aquí no, aquí gobiernas con quien va en la lista. Eso es muy importante. Por tanto, tienes que traer gente experimentada y con capacidad de gobernar. Y es lo que entiendo que Carolina nos va a plantear. Ya he tenido varias conversaciones con ella, informales, pero cuando nos sentemos para que la ejecutiva acuerde una lista, tendrá que ser la lista para gobernar en las mejores condiciones. Y eso lo vamos a respetar. Lo que quiera la candidata debe de ir a misa, y es lo que vamos a intentar cumplir, ¿no? ¿Le gustaría contar con Inmaculada Medina en la lista del Cabildo? ¿O su sitio es Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, esa es una pregunta que se resuelve solo diciendo que el mero hecho de que usted la esté nombrando demuestra que tenemos cuadros, mientras otros se han vuelto locos para buscar en cabeza de lista. Nosotros tenemos muchos cuadros para cubrir responsabilidades de gobierno. Es lo que hace que hayamos consolidado una serie de compañeros y compañeras en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria del nivel de Inma Medina, de Josué Íñiguez, de Mario Regidor, de Encarna Galván, que son concejales bregados y que tienen capacidad para gobernar. Pueden ir en cualquier lista, serían un lujo, y todo el mundo los querrá. Después habrá que ponerlos en el mejor sitio para que den lo mejor de sí, ¿no? Augusto Hidalgo, gracias por venir a la entrevista en la Radio Pública de Canarias. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenos días. Si me sacan de aquí, me portaré